Un día que el cielo sus glorias cantaba, pecado imperaba, la tierra clamó. Jesús descendió y nació de una virgen, su vida perfecta, su ejemplo de amor. Vivió con nosotros y vimos su gloria, su majestad. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió, Él lo prometió. Llevaron al monte Calvario, un día clavaron al Rey y Señor, sufriendo dolores, salvóme Jesús, expiando el pecado, murió mi Señor, sufriendo los clavos, corona de espinas, murió mi Señor. Salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió, Él lo prometió. La tumba no pudo ocultarle, un día el ángel la piedra quitó, pues ya mi Jesús la muerte venció, estar con su Padre al cielo ascendió. Ni tumba o muerte pudieron vencerle, el Padre ascendió. Salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Oh día de gloria, día de gloria. Maravilloso mi amado, ven pronto a reinar, mi Salvador, mi Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Oh día de gloria, día de gloria, día de gloria. Amén. Esperamos, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Muy bien, bienvenidos todos esta noche, qué bendición poder verles nuevamente para poder estudiar la palabra de nuestro Señor. El día de esta noche vamos a hacer algo diferente, no vamos a ir al Antiguo Testamento, sino vamos a ir al Nuevo Testamento, ¿ok? Solo por esta noche, ¿ok? Solo por esta noche. Queremos estudiar el libro de Filipenses, ¿ok? Sé que estuvimos en el libro de Filipenses hace muchos años atrás, no sé si Melody recuerda, pero yo no recuerdo. Fue hace muchos años atrás. Pero algo que yo creo que es esencial en nuestros días es aprender y realmente tener la convicción de que nuestras vidas han sido puestas para vivir por el Evangelio, ¿ok?
Es decir, podemos tener diferentes perspectivas en nuestra vida acerca de la razón por las cuales suceden las cosas. Podemos tener diferentes metas en nuestra vida. O sea, está bien, queremos tener una familia, queremos realmente que nuestro matrimonio esté bien, queremos tener una casa, queremos tener un auto, ¿no es cierto? Todas estas cosas están dentro de lo que Dios nos da en su misericordia y nos permite tener, y está bien, ¿no es cierto? Y el Señor nos ha llamado a ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Pero al final de cuentas, nuestras vidas tienen sentido cuando nosotros entendemos que todo lo que pasa en nuestras vidas tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo. Entonces, estudiando Filipenses capítulo 1 del 12 al 14 esta noche, lo que quiero hacer realmente es entender cómo nosotros podemos vivir nuestras vidas para el Evangelio. ¿Ok? El título de este sermón es Viviendo para el Evangelio. Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al versículo 14. Primero vamos a leer el texto, ¿ok? Quiero que sepáis, hermanos, Filipenses 1, versículos 12 al versículo 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vamos a orar. Amado Señor, esta noche ruego, Padre, que podamos adquirir una perspectiva divina en cuanto a nuestras vidas, Señor. Permítanos, Padre, entender lo que significa vivir por el Evangelio, lo que significa, Señor amado, realmente entender que nuestras vidas han sido puestas con un propósito más grande que solo vivir acá, sino vivir por el Evangelio de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entendemos que la carta de Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo se encuentra en Roma, preso. ¿Ok? Se encuentra preso en Roma, y este es el encarcelamiento que encontramos en Hechos capítulo 28. Y nos dice que el apóstol Pablo en Roma estuvo preso por 2 años en una casa. ¿Ok? Y en esta casa en la cual él estaba preso en Roma, él podía recibir a personas para predicarles el Evangelio, podría recibir hermanos a los cuales él era animado a través de ellos. Pero también un aspecto importante del encarcelamiento de Pablo en Roma es que él tenía junto a él a soldados de la guardia romana, la guardia pretoriana. Es decir, el encarcelamiento del apóstol Pablo en Filipenses encapsula todas estas áreas de la vida que nosotros también vivimos. Gobierno, familia, iglesia, trabajo. Todas estas áreas en las cuales nosotros nos movemos diariamente, el apóstol Pablo está viviendo acá en su encarcelamiento en Roma. Y lo interesante es que el enfoque del apóstol Pablo acá no está tanto en preocuparse por él y por su sufrimiento, sino que lo que me encanta del apóstol Pablo es que él provee una perspectiva divina acerca de que las cosas que le están sucediendo en Roma sirven para el avance del Evangelio. Y si ustedes ven Filipenses capítulo 1, versículo 6, cuando el apóstol Pablo está escribiendo la carta en el primer capítulo a los Filipenses, él les dice esto. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de qué? De esto. Estando convencido de esto. Es decir, el apóstol Pablo dice, si algo sé por seguro, si algo conozco por seguro, es que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, para adquirir una perspectiva divina en nuestra vida, en cuanto a las cosas que nos pasan, debemos entender que nuestra vida está puesta para el Evangelio, no el Evangelio puesto para nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Mientras más nosotros hacemos que el Evangelio progrese, la gente va a ver el nombre de Cristo proclamado. Mientras más nos enfocamos en nosotros y en nuestra propia vida, la gente no va a ver a Cristo, va a ver a ¿quién? Va a ver a nosotros, con todas nuestras imperfecciones, con todas nuestras luchas. Y la gente va a decir, si ese es el Evangelio, entonces mejor nos vamos por otro lado. Entonces lo que quiero que podamos ver esta noche, mis hermanos, es 2 cosas, ¿ok?
son dos formas. Quiero que sepamos esta noche dos formas con las cuales Dios avanza el evangelio a través del sufrimiento. ¿Ok? Dos cosas que quiero que sepamos, dos formas en que Dios avance el evangelio a través del sufrimiento y que quiero que sea la exhortación esta noche para nosotros. Quiero exhortarnos a tener una perspectiva divina en medio de la adversidad. ¿Ok? Una perspectiva divina en medio de la adversidad. Es decir, nosotros como creyentes siempre decimos, Dios tiene un propósito. ¿Ok? Esa es una frase ahí, una frase cliché. O sea, siempre decimos, Dios tiene un propósito. Pero cuando viene la adversidad, es como que decimos, ¿realmente Dios tiene un propósito o me mintieron? ¿Ok? O me mintieron, o me metí en el grupo equivocado. Pero algo hermoso, miren, es esto. Estas dos formas en que Dios avance el evangelio a través del sufrimiento. La primera está en el versículo 12, ¿ok? Y versículo 13. Versículo 12 y versículo 13. Y esta primera forma que yo quiero que sepamos en cómo Dios avanza el evangelio en medio del sufrimiento es propagando la verdad del evangelio ¿hacia quién? Hacia el no creyente, ¿ok? Proclamando la verdad del evangelio hacia el no creyente. Esto es muy importante. Miren lo que dice acá. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. ¿A quién? En todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio y todos los demás era la guardia romana e incluso puede incluir a los de la casa del César. O sea, el apóstol Pablo, en su vida, él entendía que el testimonio que él daba estando preso en esta casa iba a afectar no solamente a los creyentes en Roma, sino también ¿a quién? Al gobierno romano, es decir, a la casa del César, a los guardias pretorianos, a estos centuriones que tenían a cargo 100 hombres. Es decir, el apóstol Pablo entiende que a través del sufrimiento el evangelio iba a avanzar. Y algo que vemos acá, mis hermanos, es que el apóstol Pablo cree que sus sufrimientos, es decir, el estar preso, no es simplemente el resultado de seguir a Cristo, ¿ok? Sino más bien es el medio por el cual Dios va a cumplir el propósito para la vida del apóstol Pablo. ¿Ok? Es interesante cómo el apóstol Pablo entiende que el sufrimiento en este caso específico es el medio por el cual Dios va a propagar el evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo vemos esto? Si ustedes ven, el apóstol Pablo empieza con esta palabra, ¿no es cierto? Quiero que sepáis, hermanos. ¿Ok? Quiero que sepáis, hermanos. Y esto es muy importante porque el apóstol Pablo está diciendo, quiero que ustedes sepan algo muy importante. ¿Ok? Es como que nos llama la atención. Es como que les dice, hey, acá. Ahora quiero que sepan algo, hermanos. ¿Ok? Y él está en la cárcel. Pero él dice, ahora quiero que sepan algo, hermanos. E introduce un anuncio que es de gran importancia. Y dice, quiero que sepáis que, hermanos. Entonces el propósito del apóstol Pablo no es solamente informar a la gente, sino que ¿saben qué es lo que hace el apóstol Pablo? Él interpreta su realidad y les dice, yo quiero que sepan que lo que me está pasando a mí no es algo malo, sino más bien la interpretación de estos hechos quiere exhortarles a ellos a darse cuenta que Dios está haciendo algo en medio de esto. Es decir, Dios está actuando en medio de esto, aún en medio del sufrimiento. Y uno se pregunta y dice, ¿pero qué puede hacer Dios con alguien que está preso? ¿Qué puede hacer Dios con alguien que está en la cárcel? O sea, ¿va a avanzar el evangelio así? Y miren lo que dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Entonces uno debe entender que no solamente es el presente, sino también el apóstol Pablo regresa a ver al pasado. Y dice, al interpretar mi vida como un todo hasta este punto, yo me he dado cuenta que aún en el pasado, Dios ha estado trabajando. ¿Y cómo se ve esto? Dice, quiero, hermanos, que sepan que las cosas que me han sucedido, las cosas del pasado, es decir, este conjunto de cosas, cuando yo evalúo mi vida y miro al pasado, no veo una pérdida de tiempo.
Si no veo que cada momento que yo invertí en el Señor, dice el apóstol Pablo, sirvió de algo. Y no fue para algo inútil. Fue que el Señor utilizó esto para que el evangelio se propague. Y a mí me encanta que el apóstol Pablo no solamente trata las cosas que le sucedieron a causa del evangelio como algo impersonal, como algo que él no quisiera haber vivido. Porque si ustedes ven acá, miren lo que dice acá. Porque las cosas que me han sucedido, y luego miren el versículo 13, de tal manera que mis prisiones, ¿ok? Miren el versículo 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, ¿con qué? Con mis prisiones. ¿Sí ven lo hermoso de esto? O sea, él dice, miren, o sea, él lo toma tan personal, el ver su vida con relación al evangelio, que él dice, esto es mío. O sea, esto es algo que abraza con todo su corazón, porque él entiende que el sufrimiento por el cual él está pasando no es por un malhechor, sino que él entendía que Dios había preparado cada momento de su vida para el avance del evangelio. Y el apóstol Pablo lo veía más lejos de lo que la gente lo veía. La gente veía a un hombre que fue apedreado. La gente veía a un hombre que casi muere. La gente veía a un hombre que los judíos le querían apedrear. La gente veía a un hombre que Agripa, Festo le dicen, hey Pablo, no vemos nada, pero apelaste al César, te vas donde el César. Ven a gente que los judíos están en contra, que los gentiles están en contra, le echan de Éfeso, llega a Berea, tiene problemas, llega a todo lugar, tiene problemas. O sea, el apóstol Pablo donde iba, debido a la causa del evangelio, él predicaba a Cristo y había gente que aceptaba, pero también había gente que rechazaba. Pero algo que me encanta es que él veía más allá del dolor de sus cadenas, sino él veía la obra de Dios en ello. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, es importante reconocer que Pablo no especifica una situación así, diciendo, esta es, sino que dice el conjunto de todas las cosas han servido para el progreso del evangelio. Y esto es hermoso porque miren lo que dice acá el versículo 12, ¿ok? Quiero que sepáis, o sea, el deseo de él es que ellos entiendan, ¿ok? Que ellos entiendan y vean las cosas desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva humana. Y dice que las cosas que me han sucedido, y miren lo que dice acá, han resultado, o en otras versiones dice, han redundado. Dice, han redundado más bien ¿para qué? Para el progreso del evangelio. Es decir, progreso significa ¿qué? Avance. Moverse hacia adelante, avance. Es decir, mis hermanos, el apóstol Pablo dice, hey, para algunos estoy preso, pero el evangelio no está preso. ¿Ok? El evangelio sale de acá. Pero todo depende de la perspectiva y de la actitud que tiene el apóstol Pablo al entender que él no está siendo sacrificado por ser un malhechor o por su pecado, sino que está ahí por predicar a Cristo. Y él dice, hermanos, esto ha redundado para el progreso del evangelio. Y esa fue la perspectiva del apóstol Pablo, mis hermanos, desde su primer encarcelamiento en Roma. Y él quiere demostrar que los sufrimientos en su totalidad sirvieron para que el mensaje de Jesús siga proclamándose. Y no solamente eso, ¿saben qué? Es que la palabra progreso, es interesante esto, porque miren la palabra progreso en el versículo 12, ¿no es cierto? Dice, las cosas que me han sucedido han resultado ¿para qué? Para el progreso del evangelio. Y luego miren lo que dice el versículo 25 del mismo capítulo. ¿Lo tienen? Dice, y confiando en esto, sé que ¿qué? Permaneceré y continuaré. ¿Para qué? Para vuestro provecho, esto es avance y gozo de la fe. Entonces es interesante que algunos dicen que la palabra progreso comienza en el versículo 12 y la palabra progreso en el versículo 25 es como que son dos palabras que están encerrando toda esta sección. Y dicen, la vida del apóstol Pablo sirvió para el progreso del evangelio, pero también sirvió para el progreso ¿de qué? De las personas, de los creyentes. Es decir, los creyentes agarraban valentía de esto. Los creyentes veían un hombre que sufría con el propósito de Dios.
Los creyentes veían un hombre que no veía su vida derrotada, que no veía su vida como que había perdido, sino que entendía que Dios lo estaba usando aún en medio de sus prisiones. Entonces progresa no solamente en el Evangelio, sino progresa también en la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y esto es hermoso porque se trata del progreso del Evangelio, pero también del progreso espiritual de las personas. Es decir, la vida del apóstol Pablo se veía en el contexto del avance de la obra de Dios. Pero ¿saben cuál es otra cosa interesante acá? En el versículo 12. Que la palabra progreso, en el idioma original que es griego, se parece mucho a la palabra estorbo. Es interesante esto. Y esta parte, a mí me encanta el idioma, porque por ejemplo, la palabra para progreso se dice así, no tienen que aprenderse esto, ¿ok? Ni yo sé si lo estoy diciendo bien, pero dice procopen. Esa es la palabra para progreso, ¿ok? Y luego la palabra para obstáculo o estorbo es proscopto. Entonces, si alguien está leyendo como yo leo, súper rápido, van a decir, perdón, dijiste que, dijiste que está progresando o que el sufrimiento ha sido un estorbo para el evangelio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cultura romana, Pablo estaba derrotado. Entonces, cuando los filipenses escuchan la carta de parte de un hombre en prisión, ellos dicen, hasta aquí llegó Pablo. Entonces, cuando escuchan la palabra progreso, es como que ellos están esperando escuchar la palabra estorbo, ¿ok? O sea, es como que dicen, uy, los sufrimientos de Pablo están estorbando el evangelio, porque ¿qué va a hacer un hombre en la cárcel? Pero se sorprenden cuando escuchan progreso. Y es como que la gente se limpia las orejas y dice, aguanta, ¿dijiste progreso? O sea, Dios utilizó esto para el progreso del evangelio. Y es una sorpresa para ellos. Es una sorpresa. Y por eso el apóstol Pablo les dice, quiero que sepan, quiero que conozcan. No solamente que les cuente una historia, sino que les estoy diciendo y estoy interpretando la realidad a la luz de la obra de Dios en mi vida. Y lo que ustedes pensaban que tal vez debe ser un estorbo porque la cultura lo dice así, Dios no lo dice así. Dios dice, mi vida está siendo utilizada para el avance del evangelio. Y se me ocurrió un ejemplo a mí. Es interesante porque hay dos palabras que nosotros utilizamos para hablar de abrazar. Una con Z y una con S. ¿Ok? Abrazar con Z es la acción de abrazar a una persona. Abrazar con S es cuando uno está abrazando el pollo o abrazando la carne. Tiene que decir con quemar. Están quemando a la brasa. Entonces es como cuando uno ve un incendio y uno está esperando que ¿qué? Uno está utilizando el abrazo con S, ¿no es cierto? Porque todos se van a quemar ahí. O sea, uno se sorprendería si alguien sale de ese lugar y le abraza a uno con Z y dice estoy vivo. Uno se sorprende. Uno diría, wow, ¿cómo puede ser posible que de ese fuego salió alguien vivo? Y acá es interesante porque al utilizar estas palabras de progreso, el apóstol Pablo utiliza esta figura de que iba a ser sorpresa para ellos. Porque para el mundo era una derrota. Pero Pablo tenía claro que para Dios el evangelio estaba avanzando. Esto es hermoso. Pero por el sufrimiento del apóstol Pablo a causa de seguir a Cristo. Y esto me encanta, porque no solamente significa eso, sino que hay otro elemento acá de la palabra progreso que se utilizaba en la antigua Roma para hablar, ¿saben qué? Del progreso moral de un individuo. Es decir, tal vez la gente esperaba que el apóstol Pablo diga, aquí está Pablo. Yo soporto porque soy Pablo. Y la gente esperaba ver a este Pablo que se ponía al frente y decía, tranquilos, yo soy la persona que les va a llevar acá. Yo soy la persona que va a estar acá, al frente. Y no, él dice, mira, ¿quién va al frente de Pablo? El evangelio.
Entonces me encanta porque el entender que nuestra vida, que el Señor utiliza estas cosas en nuestra vida para el avance del Evangelio, nos pone a nosotros en segundo plano. Y el que brilla es Cristo, no nosotros. Entonces me encanta cómo utiliza el Señor la vida del apóstol Pablo, a pesar, como dice el versículo 12, de estas cosas que le han sucedido, mis hermanos. ¿Por qué? Porque las situaciones adversas para Pablo eran pan de cada día, ¿se acuerdan? Pero el resultado de esas pruebas, mis hermanos, fue que impulsó el Evangelio de Jesucristo. La gente comenzó a conocer más de Cristo. El apóstol Pablo no se callaba. ¿Y cómo vemos esto? Miren el versículo 13. Porque acá viene el resultado, ¿no es cierto? Dice, de tal manera que mis prisiones. Entonces entendemos, el apóstol Pablo dice, mi vida ha redundado para el progreso del Evangelio. Y ahora uno diría, ok, Pablo, dame pruebas de cómo ha pasado eso. Ok, dame algo, dame una prueba. Y el apóstol Pablo dice, te voy a dar un resultado que vas a poder verlo con tus propios ojos. ¿Cuál es ese primer resultado? Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. ¿Qué significa esto? Okay, ¿cuál es el primer resultado? Dice acá que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo. Otra traducción que podemos tener acá es, de tal manera que mis prisiones se han hecho evidentes o notorias a causa de Cristo. Por causa de Cristo. Exacto. O sea, ¿qué significa esto? Miren, este es hermoso. Porque, mis hermanos, el carácter del sufrimiento, dice el apóstol Pablo, se ha hecho evidente, se ha hecho claro, se conoce por lo que realmente es. Es decir, la gente de afuera dice, acá no hay nada. Pero Pablo dice, miren, yo creo que vean más. O sea, con más atención. Quiero que puedan observar bien. No quiero que escuchen al mundo. Yo quiero que escuche lo que Dios está haciendo a través de esto. Yo quiero que vean lo que Dios realmente está trabajando acá. Y dice, se hace claramente evidente. ¿En qué? En que dice acá, con todo el pretorio y a todos los demás. Entonces, mis hermanos, esto decir que las prisiones se hacen patentes o se hacen evidentes en Cristo Jesús, significa esto, que aunque pareciera que es una situación miserable, cuando uno mira cuidadosamente tiene un significado mucho más grande de lo que la gente puede ver. ¿Ok? Es decir, la gente ve el sufrimiento de alguien por causa de Cristo y dice, eso te pasa por santurrón. Eso te pasa por hacer esto. Eso te pasa por seguir a Cristo. Pero cuando uno ve desde la perspectiva divina, uno ve el carácter verdadero del sufrimiento que está afectando al no creyente. Es impresionante. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, miren, mi sufrimiento está afectando al pretorio. Ok, acá está, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Ok? En todo el pretorio. Mis hermanos, la palabra pretorio se refiere a las tropas de élite del propio emperador. ¿Ok? Esta guardia constaba de 9,000 a 10,000 integrantes. Y la guardia pretoriana se encargaba de poner y sacar emperadores. ¿Ok? Esto era importantísimo. Esto era importantísimo porque el apóstol Pablo dice, mire, yo tenía guardia 24 horas al día. Así era como funcionaba. El apóstol Pablo estaba preso, entonces muchos dicen en la historia que había un guardia que venía y se ponía a las esposas juntamente con Pablo para que no escape. ¿Qué hacía Pablo mientras estaba esposado a un soldado de la guardia pretoriana? Hablemosle de Cristo. Y cada 4 horas decían el cambio. Cada 4 horas. Por un periodo de 2 años. Entonces, por un periodo de 2 años, cada 4 horas, Pablo tuvo la oportunidad de compartir el evangelio con ellos. ¡Qué hermoso! Hablen de alguien que aprovecha las oportunidades. Y luego no solamente eso, sino que lo que es interesante es que los guardias pretorianos juraban lealtad ¿a quién? Al César.
Y si ellos dejaban de jurar lealtad al César, ¿qué sucedía? Les cortaban la cabeza. Entonces, cuando decimos que, mis hermanos, el Señor utiliza los sufrimientos para avanzar el evangelio con el no creyente, en este contexto estamos hablando que era una cuestión de vida o muerte. Porque el apóstol Pablo se arriesgaba a que le maten también. Y así también el guardia que creía tenía una condena de muerte bajo su cabeza. Sobre su cabeza, perdón. Entonces es hermoso cuando dice que estos pretorianos, aunque juraban lealtad a César en Roma, su relación con el evangelio significaba la terminación de sus trabajos o incluso la pérdida de su vida o aún la valiosa ciudadanía romana que era tan preciada. Pero luego no nos dice que solamente con la guardia pretoriana, sino también nos dice que todos los demás. ¿Quiénes son todos los demás? Y no nos dice Pablo. Pero es interesante que la conexión que tiene el pretorio y todos los demás implica que no se quedó el evangelio solamente con la guardia pretoriana, sino que también se expandió ¿a dónde? A la casa de César, y se expandió también fuera de la casa donde estaba Pablo preso. No solamente se quedó en el cuartel de los pretorianos, sino que salió a la casa del César, y no solamente afectó la política en la casa del César, sino también sale a todos los lugares que estos guardias iban. Y es hermoso, porque vemos cómo el evangelio comienza a avanzar, mis hermanos. Por una persona que fue fiel a predicar, que entendía que él estaba ahí a causa del plan de Dios para progresar el evangelio de Jesucristo. Aunque no sabemos cómo, aunque no sabemos quiénes eran todos los demás, saben, un comentarista lo dijo de esta forma. Un comentarista lo dijo: Pablo era el caballo de Troya de Jesucristo. ¿Se acuerdan la historia del caballo de Troya? ¿Se acuerdan cómo los troyanos fueron destruidos? ¿Por qué? Porque les regalan un caballo gigante de madera, dice la historia, y estaban soldados adentro. Y la ciudad era tan fortificada, no podía ningún ejército meterse a la ciudad de Troya. Pero por el orgullo de ellos reciben un caballo gigante. Ellos dicen: wow, están reconociendo nuestro poderío. Entran soldados, los destruyen desde adentro. Acá es un contexto totalmente diferente. Pablo llega con el evangelio de Cristo a Roma. Para César él es un prisionero más. Pero Pablo dice: acá viene Cristo. Y predica a Cristo. Y así como el caballo de Troya entró a esa ciudad y destruyó todas las ciudades de adentro, acá vemos que llega el evangelio a Roma y comienza a transformar Roma desde adentro. Comienza a transformar Roma desde adentro. Y mis hermanos, en medio de todas las circunstancias adversas, la verdad del evangelio no estuvo presa. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pablo está a punto de morir. ¿Ok? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 9. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Le está escribiendo a Timoteo, ¿no es cierto? A su fiel discípulo, a su hijo en la fe. Y le dice en el versículo 9, hablando de Jesucristo, el resucitado, conforme al evangelio, dice el versículo 9, en el cual sufro ¿qué? Penalidades, hasta prisiones, no por malhechor, sino a modo de malhechor. O sea, me tratan como un delincuente. Pero dice acá: mas la palabra de Dios no está presa. La palabra no estaba presa. Entendemos esta parte, tenemos el avance que el Señor hace del evangelio cuando hay una persona fiel que entiende que en medio de toda circunstancia de su vida el Señor lo ha puesto donde lo ha puesto, porque el evangelio necesita avanzar. ¡Qué hermoso! Y no sabemos, eso es lo lindo, que nosotros no controlamos los resultados. El Señor obra a través de la palabra y el Señor puede hacer cosas grandiosas a través de la palabra. Y nosotros no tenemos ese control, y es bueno porque es Dios el que hace que esa palabra salga y cambie corazones y transforme vidas. Entonces, mis hermanos, en este texto
debemos entender algo. Siempre existen no creyentes viéndonos. ¿Ok? Siempre. En toda nuestra vida. A menos que nos encerremos en la casa o en una cueva ahí arriba. Pero en la cueva las van a encontrar osos que no son creyentes. ¿Ok? Pero debemos entender que donde sea que nosotros estemos, siempre hay no creyentes viéndonos. En nuestra perspectiva en cuanto a la vida, mis hermanos, cómo reaccionamos, qué es lo que decimos, nuestro testimonio durante circunstancias adversas, el Señor lo usa para el avance del Evangelio. El Señor lo usa para el avance del Evangelio. Entonces necesitamos entender, mis hermanos, que nosotros no podemos descansar. ¿Ok? Como creyentes no podemos tomar breaks. Porque continuamente el Señor abre puertas y nos da responsabilidades de ser de testimonio. No perfectos. ¿Ok? No perfectos. Pero cristianos redimidos, cristianos que entienden el perdón de parte de Dios, cristianos que entienden que el Señor nos ha puesto en un lugar con un propósito, y es que el Evangelio avance en medio de un mundo no creyente. Segundo, no solamente el Señor actúa propagando el Evangelio en medio de no creyentes, sino también lo que nos dice el versículo 14. El versículo 14 es que también produce valentía en los creyentes para predicar el Evangelio. ¿Ok? Produce valentía en los creyentes para predicar el Evangelio. Miren lo que dice el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, ¿qué es lo que hacen? Tiene mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. ¡Qué hermoso! Dice, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Mis hermanos, el apóstol Pablo sabía que Dios no solo usaría su vida con los no creyentes, sino que también tendría un efecto grandísimo con los creyentes. Y debemos entender, mis hermanos, que la forma en que nosotros respondemos a las circunstancias adversas será más recordada que el poderoso sermón del domingo o lo que nosotros conozcamos acerca de la palabra. Necesitamos realmente entender, mis hermanos, que debemos tener una perspectiva divina en cuanto al sufrimiento aún dentro de la iglesia. ¿Ok? Aún dentro de la iglesia. Porque mire, lo que dice acá es que el resultado es que los creyentes cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones. ¿Qué significa esto? Dice que ellos estaban convencidos de lo que estaban haciendo. Estaban confiados en lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo y a través de ellos. Y es hermoso porque lo que me encanta de esto es que mantienen la confianza de la iglesia en Cristo. ¿Por qué? Porque está hablando de que estas personas que confiaron en Cristo en el pasado siguen confiando en el presente porque ven que esta persona que está sufriendo no está desanimado, no tiene miedo, sino que está entendiendo que el Señor está usando su vida para el progreso del Evangelio. Entonces el creyente dice, Él tiene el mismo Dios que yo tengo. Él sirve al mismo Dios que yo sirvo. ¿Cuál es la diferencia? La confianza que nosotros tenemos en Cristo Jesús para saber que Él puede trabajar aún en medio de las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Y esto es hermoso porque dice acá que ellos confiaron consistentemente en el Señor. Y lo que nos dice es que esta confianza se traduce en osadía y valentía para predicar el Evangelio. ¿Ok? Osadía y valentía para predicar el Evangelio. No había quien les pare. ¿Ok? No había quien les pare. Imaginen el contexto de Roma. Culto al emperador. Martirio para los cristianos. El ejemplo más claro, Pablo estaba preso por predicar el Evangelio. ¿Pero qué pasó con ellos? Dice que ellos se atrevían. ¿Ok? Es hermoso esto. Dice, cobrando ánimo, con mis prisiones se atreven mucho más. Una confianza mayor. Dice, se atreven mucho más a pesar de la oposición y toman una resolución de que frente al peligro ellos van a confiar que Jesús es Señor. Y al ver al creyente que sufre con una perspectiva divina, ellos dicen, vamos a predicar a Cristo.
aún con más valentía. Mis hermanos, había un hombre llamado Ignacio, y él fue llevado a la presencia del Senado ahí en Roma, en el anfiteatro romano. Y con frecuencia el hombre iba repitiendo el nombre de Jesús en la conversación que él sostenía con los creyentes en el camino a su muerte. Es decir, él está yendo a la muerte y él está hablando de Cristo a los creyentes que van con él. ¿Ok? Además repetía, dice, el nombre de Jesús en su oración secreta a Dios. Habiéndosele preguntado por qué repetía eso, ¿qué respondió él? Mi amado Jesús, mi Salvador, está tan profundamente grabado en mi corazón que yo tengo la confianza de que si me abren el corazón, lo cortan en pedazos, el nombre de Jesús se hallaría en cada pedazo. Y les dice a la multitud reunida, y dice de todo corazón a ustedes romanos, a todos ustedes que han venido a ser testigos de este combate con sus propios ojos, sepan que este castigo no se me impone por mala conducta o por algún crimen, pues de ninguna forma he cometido, sino que yo voy para Dios, a quien yo recuerdo mucho y a quien llego a disfrutar en mi deseo insaciable, pues yo soy el grano de Dios, molido soy por las muelas de las bestias, para que sea hallado pan puro en Cristo, quien es el pan de vida para mí. Y recuerden, en este tiempo lo que ellos morían era, sea quemados en estacas, o sea comidos por leones, o atacados por los gladiadores en el circo romano. Pero es hermoso cómo él va caminando y va alentando a los creyentes. La gente grita que lo maten y él dice, hey, ustedes no toman mi vida. Yo voy a Dios. Él tiene un propósito para mí. ¿Ok? Él no escogió este sufrimiento. Ignacio, el Señor lo preparó para él en un momento específico de su vida. Al igual que para el apóstol Pablo. Él no escogió este sufrimiento. El Señor lo preparó en un momento específico de su vida. Ustedes recuerdan, él escapó de Cesarea cuando le querían matar. No es que Pablo era un masoquista que buscaba sufrir. No. Él buscaba predicar el evangelio. Eso es lo que él buscaba. Pero cuando llegó el momento del sufrimiento, él sabía que dentro de la iglesia de Cristo se necesitaba un hombre valiente, que no dar su brazo a torcer por las personas, por la persecución, sino que aún al mirar a la muerte de frente, él decía, hey, esto es por Cristo. Esto es por causa de Cristo. Y dice que los creyentes, mis hermanos, tomaban valentía y se atrevían mucho más a hablar la palabra sin temor. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12 al 16, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por metido o por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Y mis hermanos, acá en la iglesia de Cristo se necesita hombres y mujeres valientes. Que aún a pesar del dolor, aún a pesar de la pérdida, porque el apóstol Pablo escribe en 2 de Timoteo que todos lo abandonaron, ¿ok? O sea, le dejaron a él las personas que pensaba que estaban con él hasta su muerte. Y él escribe pidiendo sus libros y que por favor venga Timoteo. O sea, hubo momentos de soledad por el apóstol Pablo. Hubo momentos de dolor por el apóstol Pablo. Él habla del aguijón en la carne. O sea, no significa que los creyentes son inmunes al dolor, inmunes al sufrimiento. No significa que el Señor no va a permitir etapas en nuestra vida, que el Señor va a golpear fuerte en nuestras vidas.
Y nos va a dar como que nosotros pensamos que no podemos soportar. Pero lo que nos demuestra este texto, mis hermanos, es que todo depende de la perspectiva que nosotros tenemos en cuanto a por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. ¿Por qué lo hace? ¿Para sacar lo peor de mí? No. Él lo hace porque el evangelio necesita propagarse. Para el no creyente que me está mirando y para el creyente que me está acompañando al lado. Que el creyente sepa, cuando te toque a ti, tú haz lo mismo. Cuando el Señor permite que tú sufras, no decaigas. Haz lo mismo. Recuerda a las personas que Cristo permite el sufrimiento con un propósito. Y es más grande que el estar bien en la vida. Es más grande que el tener algo en la vida. Tiene que ver con el evangelio de Cristo propagándose. Comenzando en casa y luego vemos lo que Dios comienza a hacer. Una obra hermosa, mis hermanos, que afecta a todas las áreas de la vida que nosotros tenemos. Ustedes ven quién iba a pensar que el evangelio iba a llegar a la casa de César de esta forma. Nadie. Ellos no lo sabían. Ellos se llevaron al hombre, uno de los hombres más valientes de la historia, a Roma, sin saber que ese iba a ser la persona que les va a decir: el Señor está buscando que se arrepientan y crean en Él para el perdón de pecados. Y muchos vinieron a Él, no todos, muchos vinieron a Él. Y si ustedes recuerdan, la iglesia que estaba en Roma, ya estaba la iglesia en Roma, cuando el apóstol Pablo llega allá. Y comienzan a agarrar ánimo. Entonces yo les pregunto dos cosas esta noche para terminar. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas, mis hermanos? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Cuál es la perspectiva que nosotros tenemos en nuestra vida? Porque o podemos estar fallando en la parte con el no creyente o con la parte del creyente. Es decir, a veces llegamos a la iglesia y pensamos que acá el Señor no va a hacer nada conmigo. Pero la gente está viendo. La gente está analizando. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo adoramos? ¿Cómo obedecemos? ¿Cómo tratamos nuestra vida? ¿Qué tan comprometidos somos? Y eso produce ánimo y aliento a otras personas. Y eso es hermoso. Pero también con el no creyente, ¿cómo estamos nosotros viviendo? Cuando viene un sufrimiento en nuestra vida, decimos: Dios se equivocó. ¿Por qué? ¿Por qué me tocó a mí? Si yo soy bueno. Pero esa no es la respuesta, mis hermanos. No, el Señor utiliza cada aspecto de nuestra vida para que el evangelio de Jesucristo avance, para que el Señor reciba la gloria. Y les animo a que de acá podamos ir con esa perspectiva. Amén. Que podamos confiar que el Señor siempre está haciendo algo, que el Señor siempre está trabajando en algo, y que no tratemos de tomar breaks en nuestra vida cristiana. No podemos. Ya descansaremos cuando estemos en gloria, juntamente con nuestro Señor, sin pecado, sin nada que se oponga, pero mientras estamos acá necesitamos realmente tener eso en cuenta. Amén.